abajo una lineal, o sea, súper fácil. Pero bueno, son todos ya para practicar, son todos ejercicios para practicar que son aplicando las derivadas que ya vimos anteriormente, ¿sí? Pero la importancia de hacerlo paso a paso para no cometer errores, ¿sí? No olvidarnos de resolver ninguna derivada. Y teniendo en cuenta que siempre que hablemos de funciones que dependen de x, vamos a estar en esta columna y generalmente no, en todas tenemos esta función u derivada, sí, o sea, es básicamente la misma fórmula que antes, pero con la derivada de u, ¿sí? Así que, bueno, creo que, a ver, y también hicimos de raíces, ¿sí? O sea, llegamos hasta acá, eso es todo lo mismo. Así que vamos al ejercicio 5, ¿sí? Yo lo que les decía, bueno, iba a poner hoy, pero no quería confundirlos porque por ahí algunos leen muy por encima el grupo, entonces no quería hacerlo, no quería escribirles hoy. La idea era hacer una encuesta, como les dije en la clase pasada, ahí en el grupo de WhatsApp, para ver si hacemos la clase de consulta mañana o el jueves, o sea, mañana miércoles o el jueves. Va a ser una hora y media podríamos hacer. La idea es que ustedes hagan las consultas, o sea, yo no pretendo hacer ningún ejercicio por mi cuenta, ¿sí? Si ustedes quieren resolver algo, lo hacemos ahí. Eh, y el viernes sí, lo hacemos en clase presencial, podríamos resolver un examen, ¿sí? Que creo que en el aula virtual hay varios exámenes como modelo. ¿Estamos? Pero ahora cuando termine la clase hago eso y concretamos el horario de mañana o el jueves. Bueno, entonces vamos al 5. En el 5 pueden ver, eh, antes de leerle el enunciado, podemos notar que son funciones del tipo, eh, como en el ejercicio M de lo que resolvimos recién, que lo resolvimos hace un ratito. ¿Sí? Tenemos tanto en la base como en el exponente funciones que dependen de x. ¿Sí? Y nosotros cuando resolvimos el M del ejercicio anterior, del ejercicio 4, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo hicimos por tabla, ¿no es cierto? Eh, teniendo en cuenta justamente la derivada que aparecía acá y la fórmula que aparecía acá. Pero acá, en este ejercicio, nos pide utilizar la derivación logarítmica, ¿sí? Entonces, para eso tenemos otra forma de resolver eso, ¿sí? Que, a ver, ustedes me van a decir, bueno, ¿qué pasa si en el examen les toca una función así? ¿Sí? Si no les dice nada, o sea, si no les dice utilizar la derivación logarítmica, ustedes pueden usar esta fórmula y resolverlo con esta fórmula. Ahora, si dice utilizar derivación logarítmica, lamentablemente van a tener que hacer lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Y podrían verificarlo usando la fórmula. Como para, ya que a ver, las fórmulas son súper fáciles porque una fórmula es simplemente identificar los elementos de la fórmula y reemplazarlos y listo. ¿Sí? Entonces podrían llegar a verificar que lo que hacemos por derivación logarítmica está bien. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la primera. Podemos hacer dos, si quieren, como para que quede clarito, y las otras quedan de tarea. Bueno, entonces, creo que, a ver si mal recuerdo, eh,
Creo que acá, en el apunte que les había mandado por el grupo, está la derivación logarítmica. Sí, acá está. Sí, paso a paso. Así que esto que está acá es lo que vamos a hacer ahora. Vamos entonces a la primera. Tenemos la función y igual a 7x más 2 elevado a la x menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es aplicar logaritmo a ambos miembros. ¿Sí? Tenemos entonces el logaritmo de y del lado izquierdo y del lado derecho el logaritmo de todo esto, es decir, de 7x más 2 a la x menos 3. ¿Estamos? Ahora, vamos a aplicar la propiedad del logaritmo, ¿sí? Que sabemos que el logaritmo de a la b es igual a b por el logaritmo de a. ¿Sí? El logaritmo de a la b es igual a b por el logaritmo de a. Creo que esto lo vimos en el práctico 1, ¿sí? Básicamente bajamos el exponente y lo sacamos afuera del logaritmo. Entonces, identificando al exponente x menos 3 como b y esto como a, ¿sí? Esto del lado derecho va a ser igual a b, que es x menos 3, por el logaritmo de 7x más 2. Del lado izquierdo queda igual, logaritmo de y. ¿Estamos hasta acá? Ahora, lo que vamos a hacer es derivar ambos miembros. ¿Sí? Entonces, derivamos el lado izquierdo y derivamos el lado derecho. Sabemos que el logaritmo de una función, ¿dónde está la tablita? Ah, la saqué. Esperen que vuelvo atrás. Sabemos que la derivada de una función u, que depende de x, en este caso tenemos la derivada de y, perdón, la derivada del logaritmo de y, donde y es una función que depende de x, va a ser 1 sobre u por u derivado. ¿Sí? O sea, la derivada de y va a ser igual a u derivado sobre u. ¿Que quién va a ser u en este caso? La función y. O sea, esto va a ser igual, vamos a escribirlo bien con la notación. Va a ser igual en realidad a y' sobre y, o sea, la derivada de y sobre y. ¿Sí? Eso del lado izquierdo. Y del lado derecho, bueno, tenemos la derivada del producto de dos funciones, donde por un lado tengo x menos 3, que es u, y por otro el logaritmo de 7x más 2, que va a ser b. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabemos lo que es la derivada del producto de dos funciones. ¿Sí? Vamos a derivar la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, como bien dice acá, bueno, básicamente es resolver esta derivada que tenemos del lado derecho y después despejar, cuando ya tengamos toda la derivada
resuelta del lado derecho, despejar y', o sea, este y que tengo acá abajo, lo voy a pasar, como está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando, entonces por lo tanto me queda el y por el resultado de hacer esta derivada. Y eso va a ser la derivada de y. Y como último paso, bueno, sustituir la definición de y, que es la definición de la función original. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, resolvamos esto. Tengo la derivada de x menos 3, que, bueno, como tengo una diferencia entre dos términos, va a ser la derivada de esto va a ser la resta de las derivadas. La derivada de x es 1, la derivada de 3 va a ser 0, o sea que acá me queda simplemente 1 por el logaritmo de 7x más 2, más x menos 3 por la derivada del logaritmo de 7x más 2. Como en el argumento del logaritmo tengo una función u, ¿sí? Al derivar el logaritmo de u, bueno, es lo mismo que derivar esto, o sea, va a ser u' sobre u. Entonces yo tengo u, que es 7x más 2, derivado, sobre 7x más 2 sin derivar. Bien, bueno, 1 por el logaritmo de 7x más 2 va a ser el logaritmo de 7x más 2, más x menos 3 por este cociente donde en el numerador tengo que resolver esta derivada. La derivada de acá va a ser lo mismo que, bueno, como tengo una suma de dos términos, la derivada de esa suma va a ser la suma de las derivadas. La derivada de 7x va a ser 7 y la derivada de 2 va a ser 0, o sea que solamente me queda 7 acá. Y abajo voy a tener lo mismo, 7x más 2. ¿Sí? Entonces, acá ya resolví toda mi derivada del lado derecho, o sea que lo que me falta hacer es despejar y', que eso habíamos dicho que era simplemente pasar al otro término, esto que está dividiendo, multiplicando, o sea que voy a tener y' por todo esto que yo tengo acá, por el logaritmo de 7x más 2 más x menos 3 por 7, que puedo escribirlo acá, podría hacer la distributiva acá también, si quiero, sobre 7x más 2. Igual hacer esta distributiva simplemente para suprimir el paréntesis porque no va a cambiar en nada. No voy a poder simplificar nada, pero bueno, podría hacerlo. Y como último paso es sustituir esta y por la función original, que es 7x más 2 a la x menos 3. Entonces, y' va a ser igual a 7x más 2 a la x menos 3, que es mi función y, por esto que yo tengo acá, que era el resultado de hacer la derivada del lado derecho. Es decir, el logaritmo de 7x más 2 más, acá vamos a hacer la distributiva para que quede sin el paréntesis, 7x menos 21. Todo sobre 7x más 2. ¿Sí? Entonces, esto es el resultado de la derivada de la función y utilizando la derivación logarítmica. Es fácil, es por pasos, de nuevo, o sea, es aplicar el logaritmo en ambos miembros, aplicar esta propiedad del logaritmo que es muy importante y luego derivar ambos miembros. De esa manera despejamos la derivada de y obtenemos la derivada de la función. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, bien. ¿Quieren hacer otra más de estas o pasamos al 6? Porque las otras son similares. La única complejidad que tiene por ahí las derivadas que tenemos que resolver en el medio, simplemente. Pero como es algo mecánico, porque es algo que hay que seguir pasos, realmente no.
No hay nada, no hay nada nuevo en ninguna de estas otras tres funciones. ¿Qué hacemos? ¿Sigo con el 6? Sí, pasamos al 6. Sí, pasamos al 6. Bueno, buenísimo. Bien, en el 6 nos pide hallar las derivadas sucesivas, ¿sí? Las derivadas primera, segunda y tercera de estas funciones. Entonces, ¿qué son las derivadas sucesivas? ¿Sí? Bueno, vamos a tener que, en principio, estas funciones con las que trabajamos hasta ahora son funciones derivables en todos los puntos de un intervalo, ¿sí? Y cuando nosotros calculamos esa derivada en un punto, o en general, ¿no es cierto? Para cualquier punto que esté definida esa función, ¿sí? Se define una nueva función. O sea, la derivada de una función es también una función. Entonces, justamente lo que podemos hacer es también calcular, ¿sí? La derivada de esa nueva función, ¿sí? O sea, si esa función va a ser derivable también en ese mismo intervalo para cualquier punto, ¿sí? Entonces, si existe la derivada de la función derivada, la llamaremos segunda derivada o derivada del segundo orden. Es decir, si yo puedo derivar esta función, que es la función derivada de la primera, entonces, si existe, esa función va a ser la segunda derivada o derivada de segundo orden. Y así podemos pensar derivar n veces, ¿sí? Siempre y cuando esa función sea n veces derivable en un punto. Entonces, calcular derivadas sucesivas es calcular nuevamente la derivada de la función anterior, ¿sí? O sea, del resultado que nos da al derivar anteriormente. Entonces, esto también, como todo lo que hicimos hasta ahora, es hacerlo paso a paso, ¿sí? Tenemos, vamos a ver, bueno, esta es muy fácil, así que vamos a hacer la B, que es x por el coseno de x. Tenemos x por el coseno de x. ¿Sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular la derivada primera de esta función, que podemos ver que es el producto de dos funciones, ¿sí? O sea que vamos a utilizar la fórmula del producto de dos funciones para resolverlo. Entonces tenemos la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Resolvemos, ¿sí? Porque tenemos dos derivadas por resolver todavía. La derivada de x va a ser 1 por coseno de x, me va a quedar solamente x, coseno de x, perdón, más x por el coseno de x, ¿sí? Que recordemos que la derivada del coseno de x, está por acá abajo, es menos seno de x. Entonces tengo menos seno de x, ¿sí? Reescribiendo esto, tengo el coseno de x, este más por este menos, me queda menos x por el seno de x. O sea que esta es mi primera derivada de la función y. ¿Sí? Esta es la primera derivada. Bien, derivada. Bien. Ahora, calcular la segunda derivada es volver a derivar esta derivada que recién resolví. Y lo vamos a escribir con dos comillitas. ¿Sí?
Esto nos va a indicar el orden, la cantidad de comillitas básicamente nos indica el orden del cual estamos hablando, de la derivada que estamos hablando, ¿sí? Entonces, calcular la segunda derivada es calcular la derivada de la derivada primera, ¿sí? Es decir, vamos a derivar el coseno de x menos x por el seno de x. Esta función que nos quedó acá. ¿Sí? Y acá, bueno, tenemos dos términos, o sea, una función que tiene dos términos. Esta primera es el coseno de x, o sea, es una derivada directa, que lo podemos resolver por tabla. Coseno de x va a ser menos seno de x, su derivada, menos la derivada de este segundo término va a ser la derivada del producto. ¿Sí? Tengo que esto es u y esto es b. O sea, va a ser la derivada de x por la segunda función, que es el seno de x sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. ¿Sí? Sigo acá abajo. Bueno, acá tengo menos seno de x, me queda igual. Este menos, ya lo podría, o sea, puedo suprimir los paréntesis. Este menos me va a quedar menos este término, que la derivada de x sabemos que es 1, o sea que 1 por seno de x me va a quedar seno de x. ¿Sí? Menos por más también me queda menos. X por la derivada del seno de x es coseno de x. ¿Sí? Se me queda por el coseno de x. Y como para reescribir esta... A ver, la importancia tanto de acá, que hicimos, que reescribimos acá y que va a ser necesario acá también, es para poder no hacer tantos pasos al derivar nuevamente, ¿sí? Esto ya lo podríamos dejar así, pero en realidad este menos seno de x, menos seno de x, o sea, restar dos veces seno de x, es lo mismo que tener menos 2 seno de x. Menos x por el coseno de x. Entonces, esta va a ser nuestra segunda derivada. ¿Sí? Y derivar esto nuevamente para hacer la tercera va a ser un paso menos que derivar esta que tiene tres términos. ¿Sí? Esta va a tener dos, o sea que derivo básicamente estas dos funciones y listo. Acá tendría que derivar tres veces porque tengo tres términos. ¿Sí? Simplemente por eso, por ahí es, antes de pasar a la siguiente derivada sucesiva, ¿sí? Ver si puedo reescribir la función que me quedó y ver si la puedo achicar un poquito, justamente simplificar algo, cancelar algo, lo que sea, para no estar haciendo cálculos de más. ¿Sí? Entonces, bueno, calcular la tercera derivada va a ser calcular la derivada de la segunda derivada. O sea, calcular la derivada de esta función. ¿Sí? Es decir, de menos 2 por el seno de x menos x por el coseno de x. ¿Sí? La derivada de esta es fácil porque tengo este menos 2 que es un escalar. O sea, tengo que calcular la derivada del seno de x, que ya sabemos porque lo hicimos anteriormente, que es menos coseno de x. Perdón, coseno de x nomás. O sea que me va a quedar menos 2 por el coseno de x. Y la derivada de esta función es la derivada de la función original, ¿no es cierto? Que era esta. O sea, ya sabemos lo que nos da. O sea que podemos justamente utilizar esto que ya hicimos en la primera derivada para no estar calculándolo todo de nuevo y que encima corremos riesgo de equivocarnos. Entonces, calcular esta derivada es esto. O sea, coseno de x menos x por el seno de x. ¿Sí? Acá, bueno, podemos suprimir este paréntesis, me va a quedar menos 2 coseno de x menos coseno de x, menos por más x por el seno de x. Y como último paso, este menos 2 coseno de x puedo restar con este coseno de x y me quedan menos 3 veces con el coseno de x más x por
el seno de x. Y esta entonces va a ser una derivada, o la derivada de tercer orden. ¿Se entiende, chicos? ¿Estamos hasta acá? Sí, bueno, Sí, profe. buenísimo. Bueno, entonces, eso con respecto a las derivadas sucesivas, ¿sí? Van a ver en este ejercicio C, ¿sí? Que cuando lo resuelvan, si mal no recuerdo, van a tener, que creo que les quedaba 1 la primera derivada o algo así, y entonces la segunda derivada va a ser 0 y la tercera también va a ser 0. ¿Sí? Para que lo hagan. O sea, es facilita también, pero es calculando derivadas por tabla nada más. Bueno, vamos al 7. ¿Sí? Bien. En el 7 nos pide calcular básicamente la imagen del 9, pero de la derivada de la función f. ¿Sí? O sea, a ver, como habíamos dicho recién, las derivadas de una función siguen siendo funciones. O sea que esto es calcular la imagen de la función derivada en x igual a 9. ¿Sí? O sea, ya sabemos calcular imágenes en un punto, ¿sí? Según una función, pero como acá nos da la función original, no nos da la función derivada, lo que nosotros tenemos que hacer como paso adicional es calcular la derivada de esta función para poder calcular la derivada de f en el 9. ¿Sí? Entonces, vamos, este es el ejercicio 7. Tenemos que calcular entonces la derivada de f en el 9, ¿sí? Siendo f de x igual a 3 por x por la raíz cúbica de 3x. ¿Sí? Entonces, como primer paso, como nosotros queremos calcular la imagen de la derivada de la función f en este punto, lo que tenemos que saber es cuál va a ser la definición de la derivada de esta función. Entonces, para eso calculemos, ¿sí? La derivada de f, que va a ser derivar esta función. 3 por x por la raíz cúbica de 3x. ¿Sí? Este 3, como es un escalar, ¿sí? Lo puedo sacar afuera, y lo que voy a derivar es este producto de dos funciones que dependen de x, considerando que x va a ser nuestra función u, y que la raíz cúbica de 3x va a ser nuestra función b. O sea, tenemos el producto de dos funciones. ¿Sí? Ya sabemos, ya tenemos que ir memorizando cómo es la derivada del producto de dos funciones, porque lo que más usamos, que va a ser igual a la derivada de la primera, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Sí? Entonces, tenemos que calcular estas dos derivadas aún. Sabemos que la derivada de x va a ser 1, o sea que 1 por todo esto me va a quedar solamente la raíz cúbica de 3x más x, y tenemos que derivar la raíz cúbica de 3x. ¿Sí? Que, bueno, ya habíamos hablado de esto creo que en la primera clase, que cuando teníamos una función, con el índice distinto de 2, bueno, tenemos que usar esto. O también habíamos dicho que podíamos pasarlo como potencia a esa raíz y, bueno, trabajar con esta fórmula. De las dos maneras le tiene que dar lo mismo. ¿Sí?
Entonces, decimos que nuestra función tiene esta forma, que es lo que queremos derivar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de la raíz enésima de la raíz enésima de una función u? 1 sobre n por la derivada por la raíz enésima de u a la n-1 por u derivado. Entonces tengo 1 sobre n por la raíz enésima de u a la n-1 por u derivado. ¿Quién va a ser u? Lo que tengo en el radicando. ¿Sí? ¿Quién va a ser n? El 3. Entonces, tengo que la derivada de esta función va a ser 1 sobre 3, que es mi índice, por la raíz cúbica de u, que es 3x, a la n-1, como tengo que mi n es 3, menos 1 va a ser 2, por la derivada de u, que es 3x. ¿Sí? Entonces, tengo 3 por la raíz cúbica de 3x más x por 1 sobre 3 por la raíz cúbica de 3x al cuadrado por la derivada de 3x, ¿sí? Sabemos que 3 es un escalar, o sea que lo puedo sacar afuera, y la derivada de x va a ser 1. Entonces tengo 3 por 1, me va a quedar 3. Este 3 se simplifica con este 3. También lo que puedo hacer es la distributiva de este 3 que tengo afuera con estos términos. Entonces me va a quedar 3 por la raíz cúbica de 3x más, bueno, puedo multiplicar este x por este 1 para que me quede un solo numerador, me queda x, sobre la raíz cúbica, perdón, la raíz cúbica de 3x cuadrado. Acá podría distribuir este 2, esta potencia, en ambos términos, ¿sí? Para suprimir los paréntesis también. O sea, me va a quedar 3 al cuadrado, 9, y x al cuadrado, x cuadrado. Entonces, esta va a ser la derivada de la función f. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Yo quiero calcular la derivada de la función f en el 9. ¿Sí? O sea, calcular la imagen de esta función en x igual a 9. Que eso ya sabemos que es simplemente reemplazar la variable por el valor 9. O sea que me va a quedar 3 por la raíz cúbica de 3 por 9 más 9 sobre la raíz cúbica de 9 por 9 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, acá tengo 3 por 9, va a ser 27, ¿no es cierto? La raíz de 27, la raíz cúbica de 27 es 3, o sea que me queda 3 por 3, más 9 por, acá podemos ver que tengo 9 por 9 al cuadrado, o sea, sumo exponentes, 1 más 2 me va a quedar 9 al cubo. Y este 9 al cubo, como estoy calculando la raíz cúbica de 9 al cubo, me va a quedar simplemente 9. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿Sí? ¿no le faltó distribuir el 3 en el segundo término? ¿Qué 3? Que estaba multiplicando a toda la expresión. Acá. Sí, tenés razón. Claro, A ver, sí, tenés razón. Acá arriba me quedaría este 3 por todo esto, ¿no es cierto? sí. Ahí está. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, igualmente en este segundo término, este 9 se cancela con este 9, se simplifica con este 9, este 3 por 3 me queda 9 más 3, que me quedó de este segundo término, 9 más 3, 12. O sea que la imagen, ¿sí? Esto es un 9.
la imagen de la derivada de la función f en el 9 es igual a 12. ¿Sí? Recuerden que lo que le quede acá tiene que ser sí o sí un número real, porque es la imagen de una función. ¿Estamos, chicos? ¿Se Sí, Sí, profe. profe. entendió? Bien. Bueno, y calcular, o sea, acá es lo mismo, ¿sí? O sea, tengo que calcular la imagen de la función f en pi sobre 36, siendo esta mi función f. Coseno al cuadrado de 3x menos seno al cuadrado de 3x, todo eso por el seno de 6x. O sea, yo voy a tener que calcular la derivada de esta función primero y luego calcular eso que me quede en pi sobre 36. Que, bueno, como es un número, un radian, ¿no es cierto? Si lo calculan en la calculadora, tienen que fijarse eso, ¿sí? Solamente eso. Les va a quedar una función bastante larga, creo, como resultado, o sea que no lo vamos a hacer ahora porque es un poco largo. Si quieren, de última, lo que puedo hacer es, yo creo que tengo resuelto este práctico, si quieren les puedo mandar ahora en el grupo, así, no sé, si lo resuelven y eso, pueden tener algo como para verificar que lo que hicieron esté bien o lo que sea. Creo que lo tendría que buscar en la carpeta, creo que está por acá, en esta carpeta. A ver si lo sigo teniendo. Sí, acá está. Creo que tenía los tres primeros. Sí, acá. Así que ahora les puedo mandar eso. Para que lo tengan para verificar. Porque realmente, chicos, este práctico es práctica. Es, como les dije ya en la primera clase, es amigarse con la tabla de derivadas y saber bien dónde está en cada función que tenemos que derivar. Son fórmulas y es aplicar esa fórmula. Nada más. Excepto este último ejercicio, que es un poco más de interpretación, entendiendo lo que es, bueno, por ahí la derivada de una función y, bueno, esto que nos dice acá, por ejemplo, en el ejercicio, en el A, nos pide para qué valores de x se anula la derivada de la función f igual a x al cubo menos 2x. A ver, ¿qué significa anular una función? Que cuando yo reemplazo por el valor, por un valor x cualquiera, eso me dé 0. O sea, quiero buscar qué valores de x hace eso. Entonces, o sea, estoy buscando, yo tengo mi función f de x, que es x al cubo menos 2x. Es una función polinómica de tercer orden, ¿sí? O sea, fácil de derivar. Yo quiero buscar qué valores de x hacen que su derivada sea 0. Eso es lo que me está pidiendo al decirme que busque los valores de x que anula la derivada. ¿Qué valores de x hacen que esto sea 0? Entonces, para poder saber eso, tengo que ver quién es justamente la derivada de esta función. Entonces, el primer paso es derivar la función f. ¿Cuál va a ser la derivada de esta función? Fácil. Tres x cuadrado menos 2, profe. Exactamente. 3x cuadrado menos 2. ¿Sí? Entonces, una vez que yo sé quién es la derivada de la función para cualquier valor de x, ¿sí? Lo que estoy por hacer es justamente ver qué valores hacen que esto sea 0. O sea, qué valores de x hacen que 3 por x cuadrado menos 2 sea igual a 0. Y acá yo tengo una ecuación de segundo orden, la ecuación cuadrática, ¿sí? Que lo puedo resolver
Puedo resolverlo con la resolvente, porque básicamente estoy buscando valores de x que hagan que esto sea 0. Pero esto es mucho más fácil que hacerlo con la resolvente porque es directo. O sea, solamente despejando. Porque, a ver, este menos 2, como lo tengo, porque no tengo término lineal, ¿sí? Entonces lo puedo hacer directamente. Este menos 2 paso del otro lado, me va a quedar 3x cuadrado igual a 2. Ahora este 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Sí? Y por último, como estoy queriendo ver qué valores de x al cuadrado me dan 2 tercios, esto es equivalente a decir qué valores de x van a ser igual a la raíz positiva o negativa de 2 tercios. O sea, x tiene que ser la raíz positiva de 2 tercios o la raíz negativa de 2 tercios. Esos son los dos valores, ¿sí? Que hacen que la derivada de esta función f se anule, se haga cero. ¿Qué podríamos probar? Reemplazar este valor acá, ya sea la positiva o la negativa, la raíz positiva o la raíz negativa, y van a ver que les da cero. ¿Sí? Pero esos son entonces los dos valores que hacen que la derivada se anule. A ver, ¿qué dice en el B? Pregunta, ¿para qué valores de x la derivada de esta función f igual a x más 1 sobre x es igual a menos 4? ¿Sí? Entonces, yo acá en el B tengo esta función. Ahora, tengo la función x más 1 sobre x. Y yo quiero saber qué valores de x hacen que la derivada de esa función sea igual a menos 4, ¿era? Sí, a menos 4. ¿Sí? Esto es lo que estoy buscando. Pero entonces, para saber esto, lo primero que tengo que hacer es calcular la derivada de la función. ¿Sí? La derivada de la función f, bueno, tengo un cociente, esto va a ser u, esto va a ser b. Derivo esta función. Sabemos que la derivada del cociente es igual a calcular la primera derivada de la función u por la segunda función sin derivar. Lo voy a ir haciendo yo. O sea, la derivada de u, que es x más 1, por b sin derivar, que es x, menos la primera función sin derivar por la segunda derivada. Todo esto sobre la segunda función al cuadrado, es decir, x cuadrado. Bueno, a ver, resuelvo lo que tengo que resolver acá en el numerador. La derivada de x más 1 va a ser 1, 1 por x me va a quedar x, menos x más 1 por la derivada de x, que es 1. O sea que me va a quedar simplemente x más 1. Todo esto sobre x cuadrado. Que, bueno, como último pasito puedo hacer suprimir este paréntesis para simplificar la variable x. Se me va a quedar x menos x, y menos más 1, menos 1. Todo sobre x cuadrado. O sea, esta x se va a cancelar con esta x. Así que, por lo tanto, la derivada de la función f de x es igual a menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Esa es la derivada de la función. Ahora, ¿qué estoy buscando yo? ¿Qué valores de x hacen que su imagen sea igual a menos 4? Entonces, yo tengo que menos 1 sobre x cuadrado, que es la derivada de mi función f, estoy buscando qué valores de x hacen que eso sea igual a menos 4. Acá de nuevo, tengo una ecuación, ¿sí? De segundo orden, ¿sí? Que está la variable elevado al cuadrado. O sea, básicamente lo que tengo que hacer es despejar x. Entonces,
como la variable está en el denominador, voy a pasarlo de este lado o lo que puedo hacer en realidad es invertir ambos miembros, ¿sí? Para que me quede la variable en el numerador. O sea, este x cuadrado lo paso para arriba y este menos 4 que está en el numerador lo paso hacia abajo. Y también, como ambos términos, ¿no es cierto? De los dos lados de la igualdad tengo un menos, este menos también lo puedo cancelar. O sea que me va a quedar x cuadrado igual a un cuarto. Porque piensen que este menos es como que tengo un menos 1, ¿no es cierto? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. O sea que como tengo el mismo valor, se puede simplificar de los dos lados. ¿Sí? Entonces me queda x cuadrado igual a un cuarto. Bueno, ya me está quedando poquito tiempo de nuevo. Bien. Y por último, entonces, tengo que despejar la potencia. Me va a quedar x igual a más menos la raíz cuadrada de un cuarto. Que la raíz cuadrada de un cuarto sabemos que es un medio. O sea, estos son los valores de x, ¿sí? Que hacen que la derivada de la función f sea igual a menos 4. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Y pueden ver que en este último ejercicio, en el C, que puede quedar de tarea para ustedes, porque es lo mismo, nos pide qué valores de x anulan la derivada segunda de la función. O sea, ya sabemos lo que es la derivada segunda de la función, es derivar dos veces, ¿sí? La función f, que es lo que hicimos en el ejercicio 6. 6. ¿Sí? Derivamos primero la función y tomamos esa derivada que recién calculamos y la derivamos de nuevo para obtener la segunda derivada. Esa segunda derivada es la que vamos a anular. O sea, yo tengo una función f, que en este caso, bueno, era mi función menos x cuadrado más 6x menos x a la cuarta más 6x cuadrado. Yo voy a calcular la primera derivada y después voy a calcular la segunda derivada, que va a ser derivar la primera derivada. Cuando yo obtengo quién es mi segunda derivada, voy a ver qué valores de x hacen que esa segunda derivada sea igual a 0. O sea, acá de nuevo me va a quedar una ecuación que creo que va a ser de segundo orden. O sea, va a ser parecido a lo que me queda acá. ¿Sí? Entonces es despejar la x y ver qué valores de x hacen que eso sea 0. Y como les dije al principio, una forma de verificar que esos valores que nosotros encontramos es que, bueno, reemplazando en la definición de la derivada en este caso, para ver si realmente es 0, y acá en el t segundo, estos valores de x, reemplazar en la derivada de f y ver que realmente es menos 4, perdón. ¿Se entiende, chicos? ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Porque acá terminaríamos lo que es el práctico 3. Bueno, envío los 3 trabajos. No sé, la verdad que no sé si tienen errores o no. Supongo que no. Porque lo hice creo que hace como 4 años. Así que creo que fue la primera vez que dicté la materia. Bueno,
Bueno, chicos, entonces les mando ahora les mando estos trabajos prácticos resueltos para que lo tengan como para verificar lo que puedan hacer ustedes y, claro, para guiarse, sí, y para ver que lo que hacen el resultado y es correcto. Y bueno, quedaría ver si lo hacemos mañana o el jueves, la clase de consulta, ¿sí? Sería para el que tiene una duda o algo, se conecta en ese momento y, y bueno, respondo a alguna consulta que tengan. Y el viernes haríamos ¿cómo es? El modelo de examen. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Ok, profe. estamos entonces, chicos, ¿sí? Nos vemos, bueno, el viernes nos vemos presencialmente. ¿Sí? Bueno, bueno, chicos, descansen y hablamos en un rato. Chau, chau. No, profe. Chau, chau. Hasta luego, profe.